Hola, saludos. Mi nombre es Stalin Maldonado, alumno del noveno de la carrera de Ingeniería y Sistemas Informáticos. El siguiente es un video en el que voy a hablar un poco sobre el libro Ética para Amador, que fue escrito por el filósofo Fernando Sarvater. Básicamente este no es un manual de ética, como el mismo autor lo dice, sino es más bien una manera en la que este personaje trata de demostrar el mundo a su hijo. Es un libro que justamente está dedicado a su hijo y en el que él trata de dar ciertas pautas de vida. Haciendo un resumen de los capítulos del mismo, vamos a ir analizándolo. El primero nos dice de qué va la ética. Y en este primer capítulo básicamente el autor explica que el hombre no puede hacer todo lo que quiera. Lo que sí puede hacer es decidir sobre si debe hacer una cosa u otra. Básicamente lo que nos enseña es a tomar una decisión. Se nos plantean varias posibilidades y hay que saber escoger. Las personas no somos libres de elegir lo que pasa, pero sí somos capaces de responder de una u otra forma a lo que nos acontece. El autor compara al hombre con algunos animales para decirnos que al menos nosotros podemos elegir nuestra forma de vida. Los animales no tienen esa libertad. Ellos hacen las cosas por instinto. En el capítulo 2, que tiene como título Órdenes, costumbres y caprichos, lo que el autor nos plantea son situaciones en las que tenemos que elegir si debemos hacer una cosa en vez de otra. Y debemos tomar la decisión correcta, aunque no siempre deseemos hacerlo. Muchas de estas cosas no siempre son como nosotros quisiéramos. Como dice el libro, lo dice, no elegimos el acontecimiento, pero sí cómo enfrentarlo. Tenemos herramientas dentro de nuestros valores para poder saber cómo actuar en distintas circunstancias. En el capítulo 3 nos dice, haz lo que quieras. Todo nuestro hacer con libertad debe ser mediado por la prudencia, viendo los beneficios, lo bueno y lo malo de nuestro actuar. En este capítulo el autor menciona que los caprichos debemos abordarlos con precaución, no ser impulsivos ante los mismos. En algunas oportunidades es mejor pensar las cosas, analizar sus puntos para poder tomar la mejor decisión y tenemos que aprender con el tiempo, básicamente. En conclusión, en este capítulo puede que haya órdenes, costumbres o caprichos que sean motivos adecuados para obrar, pero no siempre debe ser así. Una costumbre o un capricho a veces no nos deja pensar bien las cosas al momento de tomar una decisión. El capítulo 4 lleva el título de Date la buena vida. Darte la buena vida en este contexto significa que debemos tomar decisiones por nuestra cuenta, por nuestra libertad, siendo capaces de decidir entre lo que nos apetece hoy, entre lo que en el fondo queremos, entre lo que deseamos. En este capítulo el autor cuestiona la libertad y nos dice que la misma debemos ponerla a servicio de los otros. Debemos entender que la buena vida no solo depende de nosotros, sino de la buena vida entre humanos, de que como queremos que nos traten debemos tratar a los demás. Es lo que, como menciona en el libro, es darse la buena vida, que es muy diferente a dar la buena vida. En el capítulo 5 el título nos dice Despierta, baby. Y lo que hace el autor en este capítulo es indicarnos lo que debemos hacer verdaderamente para darnos esta buena vida que nos menciona en el capítulo anterior. Y nos dice, no es que queramos lo que nos apetece en el momento, sino que debemos querer lo que sabemos que con el pasar del tiempo nos hará bien. Es como ir tomando buenas decisiones en el camino para en un futuro no arrepentirnos de nuestros actos. El capítulo 6 nos dice, aparece Pepito Grillo.
Y en este capítulo menciona que la única obligación que tenemos en esta vida es no ser imbéciles. Literal, esa es la palabra que el autor utiliza. Eh, lo que trata de decir con esto es que las personas que no son tratadas como humanos, lo más probable es que tampoco actúen como tal. Uno puede ser menos astuto para algunas características o para alguna materia, pero no debe serlo para el tema ético, para el tema moral. Lo que nos guía es justamente eso, ¿no? Incluir la ética y la moral en cada actuar. Porque nosotros tenemos una libertad, también podemos, por esta libertad también podemos sentir culpa por cualquier acto que nosotros hagamos. En el capítulo 7 nos dice, ponte en su lugar. Como ya he mencionado antes, vivimos en una sociedad acompañados de otros seres humanos, no estamos en una burbuja, y la ética nace de eso, de ser aceptado moralmente por el colectivo, sin importar las actitudes o formas que tenga el otro. Es un ser humano y debe ser respetado, merece nuestro respeto, debe ser escuchado al igual que cada uno de nosotros quisiera ser escuchado. Al encontrarnos con un ser humano, no debemos pensar si su conducta es buena o mala, sino debemos pensar que es tan humano como nosotros y que sin él no podríamos vivir justamente, humanamente. En el capítulo 8 dice, tanto gusto. Y nos habla que la mayoría de las personas que hablan sobre lo inmoral suelen referirse al sexo. Justamente cuando hablan de lo inmoral, hablan de sexo. Y lo que el autor nos menciona en este capítulo es que no se debe sentir vergüenza de los sentimientos a través del sexo. La exploración del cuerpo nos da herramientas para relacionarnos con otros de una forma carnal. El sexo, además de un placer, nos muestra una forma de alegría al conectarse con un ser humano. Es algo tan íntimo, pero debe ser tratado con mucha cautela, no a nuestro libre albedrío, sino más bien el autor nos menciona la responsabilidad al momento de tener una relación sexual. En el capítulo 9 nos habla sobre las elecciones generales y aquí toca un tema muy en auge en estos momentos de nuestra realidad, que es el tema político. Nos habla mucho de los políticos, nos habla mucho de la democracia, de respetar la ideología de los demás, de respetar las decisiones de la mayoría. Nos dice, entre otras cosas, que la política da mucho que pensar. Muchos políticos tienen mala fama, a veces es un juicio erróneo de la realidad. Muchas personas públicas son vistas de mala manera, pero ellos también tienen un alto grado de valentía al decir las cosas que dicen, al actuar en sus puestos, al ejercer sus cargos. No podemos englobar a todos los políticos en un saco y decir que todos son malos, que todos son ladrones. Realmente son seres humanos y pueden equivocarse como tales. Eh, Sin embargo, eso nos habla el autor en este capítulo, ¿no? Respetar la política, respetar las, los pensamientos, los ideales de la otra persona. Este libro realmente es muy interesante, es un libro que, como el autor lo indica, no es un manual de ética de ninguna manera, sino más bien es la forma en la que tuvo el autor de transmitir ciertas ideas a su hijo, a Amador. Justamente por eso el título. En conclusión, lo que yo podría decir es que experiencias previas que vamos acumulando en nuestra vida nos ayudan a ir resolviendo los problemas que se presentan el día a día con mayor facilidad. Las experiencias nos ayudan a manejar de mejor manera las situaciones adversas. Toda experiencia lleva consigo un aprendizaje.
Dentro de los pensamientos de Salvater, me gustó mucho una frase que decía que no importa las retribuciones del resto por nuestro buen actuar, sino que importa todas nuestras propias gratificaciones y que nadie mejor que nosotros mismos éramos nuestros seguidores. Qué bueno que sería que nos admiremos por lo que hacemos, ¿no? Que estemos orgullosos de las cosas que hacemos, de cómo nos desenvolvemos ante la gente y cómo tratamos al prójimo. Eh, Enfocándolo un poco hacia el tema de la materia, hacia el tema de la asignatura, enfocándolo hacia el tema de la auditoría, puedo mencionar que un auditor, para poder ser un buen profesional, debe tener mucha ética. Debe ser alguien que maneje el tema de una manera centrada, de una manera correcta, que no se deje influenciar por factores internos o externos en una empresa, que que no comprometa su juicio de valor ciertas, no sé, apegos, de pronto a la gerencia, a alguna persona afín a la empresa, sino más bien que lo haga de una manera ética, responsable, enfocándose en el tema de la auditoría como tal, siendo honesto con su trabajo, siendo sensato con él mismo, hablando con la verdad. Si llega a una empresa y esta empresa tiene algún problema, decirlo con frontalidad, plasmarlo en su informe, que se refleje en el mismo, que no sea esta información ocultada de ninguna manera, que, que pueda cumplir su trabajo. Y esa yo creo que es la mejor carta de presentación, siendo honesto con su trabajo, con un precio justo, con un trabajo adecuado, con un manejo del equipo correcto. Las cosas se dan, o sea, todo tiene un- una, una gratificación, todo se devuelve. Y si un auditor es bueno, si un auditor es ético, seguramente le va a ir muy bien, va a poder desenvolverse profesionalmente, va a poder ser, va a poder tener de pronto una empresa muy grande, va a poder manejar el negocio y va a tener su conciencia tranquila. Eh, Eso, digamos, enfocándolo hacia el tema de la auditoría como tal, que es la materia que nos corresponde. Ha sido muy gratificante, ha dejado muchas lecciones leer este libro, leer el contenido. Son temas valiosos, son temas que se deberían siempre estudiar, ya que no solamente estamos formando profesionales en el nivel universitario, sino estamos formando seres humanos que mañana más tarde nos estaremos desenvolviendo profesionalmente y hay que ser éticos, hay que tener moral, hay que tener la conciencia tranquila cuando uno realiza un trabajo. Eso sería básicamente lo que puedo aportar sobre este tema. Les agradezco la atención. Muchas gracias.